Bueno, no sé quién graba. Ahí está grabando, Maldo. Listo. Bueno, buenos días a todos. Continuando con el módulo de cardiopatías congénitas, hoy vamos a hablar sobre las lesiones, más que nada obstructivas, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y primero vamos a hablar de coartación de aorta, que como vemos acá, estas son muestras de resonancia, son imágenes de una resonancia magnética cardíaca, ¿sí? Es simplemente una estrechez a nivel de la aorta descendente, un estrechamiento congénito, ¿sí? Que puede darse en forma localizada en las proximidades de un conducto arterioso persistente o ligamento, ¿sí? Que tiene una asociación frecuente con hipoplasia tubular de alguna parte del arco aórtico, y que también después puede estar asociado a interrupción del arco aórtico, como vamos a ver más adelante. La coartación de aorta es considerada una arteriopatía generalizada, ¿sí? La localización más frecuente es distal a la arteria subclavia izquierda, adyacente al sitio de inserción del ductus, ¿sí? 5 a 8% de los pacientes con cardiopatía congénita presentan, digamos, del total de pacientes con cardiopatía congénita, el 8% tienen coartación de aorta, es la octava en frecuencia, es más frecuente en hombres, ¿sí? Una relación 2 a 1, y la prevalencia es de 3.000 cada 10.000 nacidos vivos, ¿sí? Las asociaciones que tiene es un 85% con válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Por lo que entre el hallazgo de un paciente con una válvula bicúspide tenemos que investigar la presencia de una coartación de aorta, y viceversa, ¿sí? Con estenosis de la válvula aórtica del 25%, ¿sí? Puede ser subvalvular, valvular o supravalvular. Se puede asociar en un 40% a hipoplasia del arco aórtico, entre 30 y 40% a comunicación interventricular, y en menor proporción se puede asociar a arteria subclavia derecha anómala, distal a la coartación. También se puede asociar con estenosis de la válvula mitral, el síndrome denominado John, ¿sí? Y en un 40%, o sea que bastante frecuente, puede estar asociado a cardiopatías congénitas, como canal aurículo-ventricular con hipoplasia del ventrículo izquierdo, o bueno, distintos tipos de comunicación interventricular, ¿sí? En cuanto a la fisiopatología, simplemente hay un aumento, digamos, hay una resistencia a la salida del flujo del ventrículo izquierdo y un aumento de la poscarga, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, resultando en un aumento del estrés parietal con hipertrofia del ventrículo izquierdo y dilatación posterior, que va a llevar a disfunción ventricular, y esto induce el desarrollo de circulación colateral, como podemos ver acá en el gráfico, en el caso de las intercostales o derivadas o ramas, digamos, de de la arteria subclavia. Y lo podemos clasificar según la edad, en neonatal, infantil y del niño mayor, como vamos a ver enseguida. Son cuadros muy distintos y con distinto, digamos, pronóstico y tratamiento, la que se presenta en la etapa neonatal o del lactante, que en aquellos niños más grandes. Según el segmento de presentación en yuxtaductal, ísmica o del arco transverso, y según la presencia o no de lesiones asociadas en simples o complejas, ¿sí? La localizada a su vez puede ser membranosa o fibrosa, de acuerdo a las características del tejido, y la más frecuente es opuesta al divertículo ductal, ¿sí? O distal, que involucra la arteria subclavia izquierda, y la extensa es cuando hay compromiso de hipoplasia del arco aórtico. Como por ejemplo, vemos acá, la flecha está señalando la zona de la coartación aórtica con una hipoplasia del arco aórtico, que ahora vamos a ver cómo se define, ¿sí? Otra gravedad que propone, digamos, la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, según el gradiente, con un gradiente menor a 20 milímetros de mercurio es leve, de 20 a 40 moderada y más de 40 grave, pero digamos, se tienen en cuenta otros criterios de gravedad del cuadro clínico, digamos, y de otros signos para definir si es realmente relevante la coartación aórtica, hablando no hemodinámicamente o no. Y en cuanto a la clínica, como dijimos recién, en el recién nacido, generalmente
se produce una circulación que en muchos casos es dependiente del conducto arterial, del ductus arterial, ¿sí? Por lo que, y se asocia en un 70% hipoplasia del arco transverso, ¿sí? O del istmo, ¿sí? O sea que como saben que al poco tiempo de nacimiento se cierra el ductus, ¿sí? Y como decimos que es una circulación dependiente, las manifestaciones clínicas están asociadas a este cierre, ¿sí? Cuando se empieza a cerrar, los pacientes se presentan con insuficiencia cardíaca severa, bajo gasto cardíaco, pueden llegar al shock cardiogénico con hipertensión pulmonar severa, ¿sí? Un ventrículo izquierdo dilatado y claudicante, se asocia en un 50% a una comunicación interventricular, y en la radiografía de tórax vamos a encontrar cardiomegalia y redistribución de flujo, digamos, es una urgencia, es un cuadro grave, crítico. No así en el lactante o niños mayores y en los adultos, en donde acá ya no tenemos circulación que dependa del ductus, ¿sí? Porque bueno, ya está cerrado. Generalmente es un hallazgo al ingreso escolar o en una edad adulta. Los síntomas son inespecíficos: cefalea, intolerancia al ejercicio, dolor abdominal, y lo más frecuente es la hipertensión arterial. Hay una diferencia de pulso, ¿sí? de la tensión arterial en zona proximal y distal en la coartación aórtica. Podemos encontrar un soplo sistólico en dorso de tonalidad grave, ¿sí? En la región interescapular. Puede haber un ruido de eyección aórtico en las localizadas. Generalmente no se asocian a otras cardiopatías más complejas, ¿sí? En un 10% a válvula aórtica bicúspide. No presentan hipoplasia del arco aórtico. Puede presentarse con hipoplasia del istmo en el 30%. Pueden tener circulación colateral abundante, ¿sí? Como vimos recién, estos pacientes, debido al aumento de los gradientes, desarrollan circulación colateral abundante. Y la radiografía de tórax puede ser normal o encontrar el signo de Roessler, que si bien, bueno, acá no se nota tanto, pero el signo de Roessler es en las intercostales que están, digamos, aumentadas de tamaño por el hiperflujo, se ven como escotaduras en el borde inferior de las costillas, ¿sí? Y en cuanto al ecocardiograma Doppler, decimos que es el gold estándar en los cuadros que se presentan en los recién nacidos, ¿sí? Ya en la etapa más adulta, en niños más grandes, vamos a preferir, digamos, la caracterización de las lesiones por resonancia magnética. El eco, bueno, como todos sabemos, va a evaluar el área de coartación y extensión, la ubicación, ¿sí? Que es típicamente con hipoplasia del arco y de la cara posterior. Se caracteriza por la saliente, digamos, del tejido ecodenso. Hay dilatación postestenótica. Obviamente vamos a evaluar la repercusión hemodinámica, si hay dilatación de cavidades derechas o hipertensión pulmonar. Y el área de aceleración del flujo proximal al segmento aórtico estrecho, y una característica, digamos, distintiva es que en los recién nacidos puede haber escaso gradiente o directamente no haber gradiente a nivel de la estenosis, ¿sí? Y ya el ecocardiograma en niños más grandes, bueno, evalúa lo mismo. La ubicación es típicamente en la región de la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Se caracteriza por lo mismo, una saliente de tejido ecodenso. Hay dilatación postestenótica, la aceleración al Doppler del flujo proximal al segmento aórtico. Y acá podemos encontrar casi siempre, digamos, un gradiente sistodiastólico en serrucho, como vamos a ver enseguida en las imágenes, con flujo anterógrado que se extiende, digamos, en el periodo diastólico, ¿sí? Y puede haber, obviamente, con el eco vamos a investigar cardiopatías obstructivas asociadas, ¿sí? Y acá tenemos, como sabemos, digamos, la aorta y el arco aórtico se evalúa mejor desde la ventana supraesternal. Acá en la imagen de la izquierda podemos ver la saliente del tejido, ¿sí? Que me produce, digamos, más allá de la salida de la arteria subclavia izquierda. Este es el tejido que produce la estenosis. Vemos en el Doppler continuo, podemos calcular la aceleración y el gradiente, y con el color vemos cómo se produce la turbulencia y el aliasing, ¿sí? Lo mismo con la imagen de la derecha. Esta es una imagen a nivel de la aorta abdominal, ¿sí? La de la izquierda es digamos, la imagen normal que nos arroja el Doppler, y en la derecha vemos un ascenso más lento que nos podría estar indicando de una estenosis o coartación previa relevante.
nuevamente, vistas de ventanas supraesternales, ¿sí? Donde distal al inicio de la arteria subclavia izquierda, vemos la saliente del tejido fibroso, vemos acá un gradiente pico de 50, el aliasing, y esto es lo que les decía recién, el típico, digamos, tenemos flujo anterógrado sistólico, pero también durante la diástole seguimos teniendo flujo, ¿sí? Eso es, digamos, algo característico de una coartación aórtica severa. Y como dijimos recién, la resonancia magnética ya empieza, digamos, reemplaza el ecocardiograma por, digamos, es el gold estándar en los pacientes más grandes, ¿sí? Y en niños mayores. Tiene alta sensibilidad para localizar la coartación, su extensión, el compromiso de vasos y desarrollo de colaterales. Evalúa la aorta en su totalidad, ¿sí? Y podemos utilizarla para el seguimiento de complicaciones alejadas como aneurismas y reestenosis o estenosis residual post-tratamiento. ¿Sí? Ahora nos tenemos que hacer la pregunta de cuándo tratar a estos pacientes. Y en el caso de la coartación en recién nacido lactante, o sea, tenemos dos opciones, o quirúrgico o por hemodinamia, ¿no? Hemodinamia con balón y colocación de stent. En los recién nacidos y en los lactantes, por lo general se prefiere, digamos, la cirugía, ¿sí? En caso de coartación aórtica severa con hipoplasia del arco y localizada severa, ¿sí? Con componente diastólico, como vimos en la imagen, los niños tienen, digamos, un muy buen pronóstico y muy buena evolución, digamos, con la cirugía. Y depende mucho también de la edad o el tiempo al que se los va a intervenir. En el caso de niños mayores o adultos, vamos a tener en cuenta más criterios para decidir qué tratamientos realizar. Y, por ejemplo, gradientes en zona de coartación mayor a 20 mililitros de mercurio, diferencia de presión entre miembros superiores e inferiores mayor a 20 también, ¿sí? Sin síntomas significativos, aunque hipertensos en reposo. Puede ser que no tenga hipertensión en reposo, pero también hipertensión inducida por el ejercicio, ¿sí? O signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo son criterios que me suman para indicar el tratamiento, ¿sí? Y en cuanto a si voy a hacer cirugía o colocar un stent, bueno, eso va a depender primero del peso del paciente, de la edad, ¿sí? Generalmente para la colocación de stent en niños mayores de 2 años se requiere un peso mínimo de 18 a 20 kilos, por eso hay una edad entre los 2 y los 5 años, digamos, en que se deben evaluar cada caso en particular y con un equipo integrado por especialistas que indiquen, digamos, el mejor tratamiento para ese tipo de pacientes. Y como dijimos recién, bueno, la hipoplasia del arco aórtico la íbamos a definir cuando, digamos, de acuerdo al segmento, en proximal, distal o del istmo, cuando el diámetro es menor del 60, del 50 o del 40% de la aorta ascendente respectivamente, o sea, se comparan, digamos, los diámetros para definir hipoplasia del istmo. Generalmente la hipoplasia del arco aórtico no se presenta de manera aislada, siempre está acompañada de coartación aórtica o alguna otra lesión obstructiva del ventrículo izquierdo, ¿sí? Otra indicación para intervenir a estos niños es hipertensión arterial con estrechez de la aorta a nivel del sitio de coartación mayor del 50% en relación al diámetro de la aorta a nivel del diafragma, ¿sí? Independientemente del gradiente o diferencia de presión, con indicación de clase 2A. O estrechez de la aorta a nivel del sitio de coartación mayor a 50% en relación, lo mismo, a nivel del diafragma, pero independientemente del gradiente o la diferencia de presión o la presencia de hipertensión. También es indicación de seguimiento y es, bueno, lo mismo, esto como para mostrarle la guía nueva que se publicó este año de la Sociedad Europea sobre Cardiopatías Congénitas, es lo mismo que les acabo de decir. Y este diagrama, bueno, me pareció interesante ponerlo, que resume más o menos el manejo de la coartación y la recoartación después del tratamiento. Se basa en el análisis primero si el paciente presenta hipertensión arterial o no. Si presenta y tiene un gradiente, o sea, si es relevante hemodinámicamente, con un gradiente mayor a 20, ¿sí? Tiene indicación de clase 1, digamos, para la intervención, ¿sí? Si no, podemos evaluar si la estrechez de la aorta es mayor al 50% en relación a nivel del diafragma, si se cumple con esto. Tiene un poco menos de fuerza
la intervención, digamos, la recomendación, pero se estaría indicado. Y en el caso de que no presente hipertensión arterial, lo mismo, evaluamos el gradiente, ¿sí? Que sea mayor a 20 milímetros de mercurio, tiene menos fuerza la recomendación, y bueno, actuamos más o menos de la misma manera. En el caso del lactante, lo que se realiza es la cirugía correctora. Se puede hacer la anastomosis término-terminal ampliada, ya no se utiliza la término-terminal sola, ahora vamos a ver por qué. La cirugía electiva se realiza antes de los 2 años, ¿sí? Para tratar de prevenir la hipertensión arterial, aunque como vamos a ver, la mayoría de estos pacientes va a seguir su vida adulta con hipertensión arterial. Y en el caso de los recién nacidos lactantes, no se prefiere la angioplastía con balón, es muy poco frecuente que se utilice, digamos, con indicaciones precisas de acuerdo a anatomía u otros aspectos técnicos, pero por lo general, como dijimos, en el lactante y recién nacido se utiliza la cirugía. En niños mayores y adultos se utiliza la angioplastía, ¿sí? Indicación de clase 1, con balón en las formas membranosas, localizadas y postquirúrgicas, angioplastía con balón y stent en las formas más graves, en las formas extensas, ¿sí? Que se acompañan de hipoplasia del arco, y angioplastía de balón con stent cubierto en las formas graves o extremas, digamos, algo lo mismo, con hipoplasia extensa del arco aórtico, ¿sí? Estas es unas imágenes de la anastomosis término-terminal, simplemente se seccionan, digamos, el segmento proximal y distal a la coartación y se unen. ¿Qué pasó? Esto se dejó de usar porque la cicatriz que queda, la cicatrización que queda en forma de anillo vuelve a restenosarse con el tiempo, ¿sí? Entonces lo que se utiliza es la estenosis término-terminal ampliada, en donde se extiende, digamos, no solamente se secciona de una parte, sino que se extiende a lo largo del borde del arco aórtico, haciendo una sutura, digamos, más prolongada y evita este inconveniente, ¿sí? Otras técnicas son la reparación con flap de la arteria subclavia y utilizando distintos tipos de prótesis o parches. Y las complicaciones, bueno, la recoartación o coartación residual, ¿sí? Cuando nos queda un gradiente mayor a 20 en el sitio de la reparación, ¿sí? Que depende de la edad y la técnica. La paraplegia, que si bien es poco frecuente, las posibles causas son, bueno, el tiempo de clampeo, la hipotensión sistémica, trombosis de la arteria espinal anterior, ¿sí? O la hipertermia también. Aneurismas relacionados con la reparación quirúrgica de la ortoplastía con parche, ¿sí? Hipertensión arterial. El 30% de estos pacientes presentan hipertensión postquirúrgica requiriendo tratamiento, ¿sí? La incidencia de la misma está relacionada también con la edad de la corrección quirúrgica. Mientras más temprano, digamos, se haga la cirugía, mejor en cuanto al manejo de la hipertensión. Y la fisiopatología de esto es que en aquellos pacientes con larga data de hipertensión, digamos, secundaria a la coartación de aorta, hay una disfunción de los vasoreceptores a nivel de los vasos sanguíneos preestenóticos o precoartación, ¿sí? Y una modificación también de la pared de la mayoría de los vasos que a la larga me van a producir hipertensión arterial. Bueno, dolor abdominal por vasculitis y quilotórax cuando se lesiona el conducto torácico. Estos son videos como para que vean, digamos, la dilatación con stent, con balón, perdón, y el implante de un stent que puede estar recubierto o no. Fíjense que la guía del pigtail este que se ve acá arriba, generalmente se utiliza para hacer las mediciones de los gradientes, ¿sí? Pre y post procedimiento. ¿Y cuándo decimos que es exitoso? Cuando, digamos, cuando el diámetro aumenta más del 30%, ¿sí? Y si el gradiente residual sistólico es menor a 20 milímetros de mercurio, y digamos, los riesgos que quedan post procedimiento de aneurismas del 2 al 6%, el riesgo de restenosis del 13 al 25%, siendo en neonatos el 83% y en adolescentes adultos del 8%.
La evolución, en cuanto a la evolución, la mortalidad depende, digamos, de acuerdo al cuadro inicial. Como dijimos, en los lactantes es un cuadro más severo. En cirugía electiva generalmente es muy baja la mortalidad, ¿sí? Eh, Hay un concepto en donde dice que no existe la recoartación, sino que queda una coartación residual, ¿sí? Queda en el 90% de los casos hipertensión posoperatoria. La hipertensión residual, a pesar del tratamiento efectivo, es del 32 al 69, o sea que es bastante prevalente, digamos, la hipertensión en este tipo de pacientes. Y como dijimos, está relacionada a la edad, al momento de la reparación, ¿sí? Y al tipo de reparación. Más tardía la corrección, más riesgo de hipertensión residual, por esto que explicamos recién, ¿sí? Y definimos como coartación residual bueno, algo similar, gradiente pico mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Aumento del gradiente pico con componente diastólico, como vimos en el Doppler, ¿sí? Hay mayor riesgo de intervención, ¿sí? En aquellos pacientes sometidos a cirugía menores de 5 años, digamos, al momento de la reparación. Son pacientes que se asocian con enfermedad coronaria precoz y disfunción endotelial. Hay aumento de la masa ventricular, puede haber isquemia subendocárdica y relacionarse con arritmias y disfunción diastólica. Hipertensión arterial, sí, bueno, como dijimos recién, mientras más tardía es la corrección, más riesgo de hipertensión y, digamos, más riesgo de hipertensión difícil de controlar, ¿sí? La sobrevida alejada es menor en comparación con la población normal, pero tampoco hay tanta diferencia, pero bueno, haciendo la salvedad de que es menor. Y para hablar un poco de interrupción del arco aórtico, que es una patología muy poco frecuente, ¿sí? Tiene una incidencia de 2 por cada 100.000 nacidos vivos. Tenemos 3 tipos, siendo la más frecuente la tipo B, ¿sí? La tipo B es la que vemos acá, la que se origina proximal al nacimiento de la arteria subclavia izquierda, ¿sí? La tipo A o lo que se denomina también ventana aortopulmonar, la que se origina proximal, ¿sí? La tipo C, que es la más grave, que generalmente se forma, digamos, por la interrupción del arco entre ambas carótidas y se asocia a otras cardiopatías más complejas, es la menos frecuente. Este tipo de cardiopatía congénita tiene una mortalidad del 95% al año sin cirugía, ¿sí? Generalmente se presentan en la primera semana con insuficiencia cardíaca o shock, algo similar a lo que hablamos recién, porque el flujo sistémico depende del ductus, ¿sí? Entonces se nos cierra el ductus, estos pacientes se presentan con shock. Generalmente la tipo B, que es la más frecuente, se asocia con comunicación interventricular en un 95%, también desalineamiento septal posterior y estenosis subaórtica. En cuanto al aneurisma y fístula del seno de Valsalva, ¿sí? Es una malformación que consiste en una separación o falta de fusión entre la capa media de la aorta y el anillo fibroso de la válvula aórtica. La cavidad receptora de una fístula aortocardíaca, digamos, una fístula que genera un aneurisma puede evolucionar con el tiempo hacia una fístula del seno, digamos, suele ser el ventrículo derecho, pero en ocasiones cuando la cúspide no coronariana está comprometida, puede drenar también a la aurícula derecha, ¿sí? Aproximadamente el 5 al 15% de los aneurismas se originan en el seno no coronariano y rara vez afectan al seno aórtico izquierdo, ¿sí? Las anomalías asociadas son comunes e incluyen la comunicación interventricular, válvula bicúspide y coartación aórtica. El diagnóstico en lactantes en niños es raro, ¿sí? Por lo que el aneurisma crece progresivamente. O sea, es una entidad también que puede ser o un hallazgo o puede, digamos, diagnosticarse porque se produce isquemia miocárdica por alguna compresión de arteria epicárdica, o en el caso de la rotura comienza con dolor torácico súbito, ¿sí? Y crea un shunt que puede producir sobrecarga de cavidades derechas, ¿sí? Menos frecuentemente de izquierdas, llevando a insuficiencia cardíaca. También se puede complicar con endocarditis, obviamente en los bordes del aneurisma, o bien en la zona donde impacta el jet. La presencia de esta cardiopatía debe sospecharse entonces en un paciente con dolor torácico súbito, disnea de reposo o esfuerzo, con pulso saltón, ¿sí? Soplo fuerte, de características graves, digamos, superficial y continuo, que se acentúa en la diástole, cuando la fístula se abre, digamos, hacia el ventrículo derecho, ¿sí? También podemos encontrar un frémito. Y esta es una imagen como para mostrarles.
Acá estaría el aneurisma, y en este caso está roto y está drenando hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Este es un ecocardiograma transesofágico, con un Doppler continuo para ver las características del flujo. Obviamente el tratamiento de insuficiencia cardíaca, arritmias y endocarditis, la cirugía consiste simplemente en el cierre y la amputación del aneurisma con la sutura de la pared aórtica a los tejidos de inserción, y se debe hacer todo lo posible para preservar la válvula aórtica en niños, ya que el reemplazo de la misma aumenta considerablemente el riesgo operatorio y las complicaciones, ¿sí? Los resultados preservando la válvula a largo plazo son muy buenos. Y para ir terminando, vamos a hablar de lo que son los anillos vasculares. Son malformaciones del arco aórtico o de la arteria pulmonar que exhiben una relación anormal con el esófago y la tráquea y que a menudo causan disfagia de síntomas respiratorios. Y pueden ser completos o verdaderos o incompletos. El doble arco aórtico sí es la persistencia del cuarto arco aórtico embrionario, tanto derecho como izquierdo. Es el tipo más común. Existe un ligamento arterioso izquierdo conducto arterioso. Aunque ambos arcos pueden estar permeables al momento del diagnóstico, el arco izquierdo a la subclavia suele ser atrésico o estenótico, digamos, y el que se conecta a la aorta descendente por un remanente fibroso, ¿sí? Suele ser una lesión aislada que causa compresión traqueal y laringomalacia asociada, o sea, tienen trastornos deglutorios y obviamente respiratorios, generalmente en el recién nacido y el lactante. ¿Sí? Acá vemos una reconstrucción a partir de una resonancia magnética también, donde vemos el arco derecho y el arco izquierdo. La tráquea iría por acá. El arco izquierdo es el que generalmente es atrésico y fibrótico, y esta, bueno, es la forma, el anillo que envuelve a la tráquea que produce disminución y estenosis con el tiempo, ¿sí? Acá vemos el abordaje, lo que se hace es seccionar, digamos, el arco aórtico izquierdo, que es el atrésico. Y por lo general estas cirugías se acompañan también de ampliación del diámetro de la tráquea. Después, otro tipo de anillo vascular es el arco aórtico derecho y arteria subclavia izquierda aberrante, ¿sí? Entonces tenemos acá, como en el diagrama, como pueden ver, que la aorta cruza el bronquio derecho y se sitúa a la derecha de la tráquea, da origen a la carótida izquierda, ¿sí? A la carótida derecha y la subclavia derecha, y finalmente, de forma anómala, la subclavia izquierda, que debería nacer, digamos, del tronco innominado, nace de la parte izquierda, ¿sí? Formando el tronco innominado izquierdo. El anillo se cierra con el ductus, que se une a la aorta descendente en la arteria pulmonar, ¿sí? Y en la zona del nacimiento de la arteria subclavia aberrante puede haber una dilatación, ¿sí? Que se llama divertículo de Comerel, que puede comprimir aún más el esófago, produciendo síntomas digestivos. Y después tenemos los anillos vasculares incompletos, ¿sí? Que en este caso las estructuras vasculares implicadas abrazan la tráquea del esófago, pero no cierran de todo el círculo, ¿sí? Los más frecuentes son la arteria subclavia derecha aberrante y el sling pulmonar. En cuanto a la arteria subclavia derecha aberrante, por sí sola no forma un anillo completo, y en ausencia de cardiopatía intracardíaca se puede considerar, digamos, una variante de la normalidad que no conlleva patología ni implicancias clínicas. Y el sling pulmonar es el nacimiento de la arteria pulmonar izquierda directamente del tronco pulmonar, pero en una posición muy posterior y derecha, como podemos ver acá. ¿Ven? Digamos, la arteria pulmonar izquierda está, en vez de irse hacia la izquierda, nace del tronco y envuelve y abraza la tráquea, ¿sí? Esto obviamente con el tiempo produce estenosis de la luz traqueal, porque al momento de la reparación simplemente se secciona y se coloca del lado izquierdo y se hace una ampliación nuevamente de la luz de la tráquea asociada. Muchas gracias.